¿Quiénes son los personajes y cuáles los hechos que van a ser noticia esta semana? Vamos a la agenda de la semana, como todos los lunes, con Fabiola Guarneros. Fabi, ¿cómo estás? Muy bien, Pascal. Buenos días a ti y a todos los que nos escuchan. Y bueno, tenemos una agenda bien interesante porque hoy las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Reforma Política Electoral de la Cámara de Diputados va a realizar la primera reunión extraordinaria para tratar la iniciativa de reforma del nepotismo y no reelección, que ya viene del Senado. Y con cambios, y que pues sí, molestó, hay que decirlo, a la presidenta Claudia Sheinbaum, porque, ojo, era su primera iniciativa. Todas las que pasaron anteriormente eran los encargos, ¿no? Las que ya le habían dejado sobre el escritorio la anterior administración. Esta era de ella. Y los grupos de presión, de verdad, de Morena y de los aliados le dijeron no. La anunció el día de la toma de posesión, en el Zócalo habló de ella, y por ahí vi que el senador Velasco del Partido Verde, por el que se hicieron estos cambios, decía, no, es que la presidenta dijo en el Zócalo que al 2030. Yo ya revisé el texto y no es así, senador, se lo digo con mucho respeto, porque lo que ella se refería en el Zócalo al 2030 era por lo de la reelección, porque ahí hay temas constitucionales que no se pueden aplicar tan fácil, por eso la reelección sí se tiene que ir al 30, pero el nepotismo nunca dijo ella que el 30. Exacto, y pues ahorita la cancha está en la Cámara de Diputados, vamos a ver qué hace diputados, si pues hace caso a la llamada de la atención de la presidenta o se mantiene en este juego de poderes. Aunque lo dudo mucho porque ahí está Ricardo Monreal. Y finalmente la familia Monreal, pues la conocemos, ha estado en todos los cargos de elección popular, desde diputados, senadores, gobierno del estado. Es un apellido, digamos, de los apellidos de nepotismo, podríamos decirlo, y difícilmente podrán hacerle cambios o hacerle caso a la presidenta. Ahora, hay un dato porque también. Además implica regresarla al Senado. ¿No? Ahora, sí. Y también no creo, porque te acuerdas que la presidenta ya después de 2 días de todo de esta aprobación, dijo que justificó, dijo que al final era buscar los votos para que saliera y en aras de que saliera, pues se sacrificaba esta parte. Pero ojo, presidenta, ya le tomaron la medida. O sea, para la otra van a estar justificando. ¿Quieres que salga? Es bajo nuestras condiciones. Creo que ese fue el mensaje al final que dieron estos grupos de poder que efectivamente van a luchar sus espacios que han conquistado desde que eran PRD, querido Pascal. Ahora, y también, pues, creo que habla de que falta en la presidencia de la República, pues, un operador, ¿no? Alguien que pudo haber anticipado lo que iba a suceder, ¿no? Exactamente, lo que llamaban prospectiva política, sí. Ya no existe. En Washington, ¿qué va a pasar? Pues representantes de distintas religiones se van a concentrar frente al Congreso estadounidense en oposición a estas deportaciones masivas emprendidas por el presidente Donald Trump y que van a buscar el financiamiento del Congreso de Estados Unidos. El Instituto Electoral de la Ciudad de México recibió el fin de semana las listas ya de los candidatos al Poder Judicial, es decir, el Legislativo y el Ejecutivo ya hicieron su trabajo, son 99 cargos de jueces, 34 cargos de magistrados y 5 de magistrados del Tribunal de Disciplina, y ahora le toca al Instituto Electoral de la Ciudad de México aprobar estas listas. Hay que ver si no se repite el ejemplo de las federales, donde había omisiones, errores, falta de datos, o lo que pasó ya en Tamaulipas, que varios declinaron a participar en el proceso. Ojo, si declinaron es por algo, entonces hay que estar muy pendientes de lo que pasa en la Ciudad de México y Tamaulipas. Luego, exactamente, a partir de hoy se aplica el acuerdo entre gasolineros y el gobierno de México para que el precio de la gasolina se quede en 24 pesos, la gasolina regular. Chequen, hay que estar pendientes de este asunto. Luego, en la UNAM se va a celebrar ya a partir de hoy la iluminación en color morado de la Biblioteca Central y el mural del Estadio Olímpico Universitario. ¿Por qué? Porque el 8 de marzo es el Día Internacional de la Mujer y toda esta semana van a empezar con los temas para evitar que no se olvide, ¿no? Y que recordemos que entre los derechos de las mujeres el más importante es a la no violencia, ¿no? Y en Ginebra, el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Turk, representa en el Consejo de Derechos Humanos su informe laboral sobre la situación en el mundo. Va a presentarlo. Ojo, es muy importante a raíz de lo que ha pasado con Estados Unidos y Ucrania, lo que ha pasado con Estados Unidos y Rusia y lo que sucede en Venezuela y en otros países latinoamericanos es muy importante.
También, ¿qué va a pasar mañana? En Viena, la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes, que vela el cumplimiento de todos los tratados internacionales que los países han suscrito en materia de narcóticos, presenta el informe anual dedicado a la expansión de las drogas sintéticas. Fentanilo va a ser un tema. Y van a entrar, bueno, vamos a esperar que mañana entren en vigor los aranceles de este 25% de Estados Unidos a México y Canadá, que ya me parece, no sé, Pascal, que es como ahí viene el lobo, ¿no? O sea, ya viene el lobo y hay una negociación y como que nos va a cansar estar en este amago permanente, sí, ¿no? Creo que sí, pero creo que ese es el propósito. Exactamente, ¿no? Desgastarnos o de repente ya no hacerle caso y amanezcamos un día con esta medida. Luego empieza el juicio contra el exasesor del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de Stephen Bannon, considerado uno de los ideólogos ultra republicano por su plan fraudulento para construir el muro antimigratorio. Y se da en el marco del primer discurso del presidente Donald Trump ante el Pleno del Congreso. Entonces hay que estar pendientes. Y el Tribunal Supremo estadounidense escucha los argumentos orales en la denuncia presentada por el gobierno mexicano contra los fabricantes de armas, que busca que Estados Unidos asuma su responsabilidad. También ese es un factor pendiente. Las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales de Agricultura y Estudios Legislativos del Senado van a empezar a discutir esta propuesta presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum para establecer la definición del maíz como un elemento de identidad nacional. También otro tema polémico y que está en los pendientes del Tratado de Libre Comercio. Y en el Senado, las comisiones de análisis, seguimiento y evaluación sobre la aplicación de la inteligencia artificial va a llevar a cabo el tercer conversatorio para inteligencia artificial en la educación y futuro del trabajo. Vamos a ver qué tan benéfico resulta esto. La Corte Suprema de Perú, también un tema importante donde México tiene mucho tela que cortar, inicia el juicio oral contra el expresidente Pedro Castillo, acusado de ser autor del delito de abuso de autoridad y coautor en rebelión en agravio del Estado. Y en Egipto se celebra una cumbre árabe muy interesante de emergencia porque van a respaldar a Palestina y reconstruir Gaza. Recuerden que Donald Trump, en declaraciones también a los medios, dijo que iba a recuperar la franja de Gaza y sacar a los palestinos de ahí. Dijo, iba a ser su resort. Exactamente, ¿no? exacto. Hay muchos memes al respecto. Sí. Y pues Egipto dice, ojo, son los países árabes, reunámonos. Por eso es muy interesante. El miércoles, la Comisión de Salud del Senado recibe la visita del director de la Organización Panamericana de la Salud, doctor Jarabas Barbosa da Silva. Es importante por el tema de salud que tenemos aquí pendientes, medicamentos, cáncer infantil y cáncer de mama y todo lo de diabetes. El Senado aprueba la reforma constitucional para que la beca de los jóvenes que no estudian ni trabajan pues cuenten con la aprobación constitucional y tendría que ser un programa social más, una dávida más, de manera constitucional. Recuerden, tendrá que pasar a diputados y luego por lo menos 16 estados, pero pues tienen la mayoría. Y también la primera sala de la Corte vota el proyecto de sentencia de la ministra Margarita Ríos Farjat, que reconoce la responsabilidad del Estado mexicano en casos de feminicidio. Esa es una decisión noble y le ordena a reparar el daño a víctimas indirectas de estos crímenes. Miércoles de ceniza, querido Pascal, empieza ya la cuaresma. El Vaticano informó que el Papa en esta ocasión no puede estar, está en el hospital, y va a ser el cardenal Angelo de Donatis, penitenciario mayor, el que esté en la celebración del miércoles de ceniza. Y el jueves empieza la audiencia inicial donde se define la situación jurídica de estos 4 exfuncionarios del gobierno de Silvano Aureoles, que se fueron detenidos, que están acusados de varias denuncias. Tú ya lo platicaste muy bien en tu programa de este día, entonces hay que estar pendiente del jueves. El viernes la presidenta da a conocer las conferencias y acciones en favor de las mujeres previo al 8 de marzo y el INEGI difunde la inflación de febrero, el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Recuerden, habrá marchas, habrá manifestaciones, el tema es no violencia. Nos queremos vivas. Primer Día Internacional de la Mujer. Con Claudia Sheinbaum como presidenta. Sí. Muy interesante semana, Fabi. Muchas gracias. Gracias, querido Pascal. Gracias.